Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos da de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, nuestro Dios, le pedimos que esté con nosotros en esta programación. Amén. También con esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Amén. Que el Espíritu Santo sea quien dirija, Señor, durante todo este programa y abra los corazones para escuchar su verdad. En el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros. Amén. Amén. Nos sentimos muy agradecidos una vez más porque ustedes nos dan el privilegio de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Esperamos de que los programas que hemos presentado y este programa de hoy sea de gran bendición para sus vidas. Recuerden que ustedes tienen el número o la dirección de contacto. Pueden comunicarse con nosotros vía telefónica o a través del correo postal. Siempre damos nuestro número de teléfono casi al final del programa para que así usted tenga tiempo suficiente de tener papel y lápiz a la mano para que así ustedes puedan anotar la información y se comuniquen con nosotros. Y como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el cuerpo humano o el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar en los minutos de salud con lo que hemos venido hablando durante unos programas pasados sobre los alimentos transgénicos, la parte número 3. Pero antes vamos a poner como de costumbre, ponemos la palabra de Dios por delante. En Génesis capítulo 1 y versículo 29 nos dice lo siguiente: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. 100% una dieta completamente vegetariana para el ser humano, hermano John, en la palabra de Dios. Amén, así es. ¿Qué podemos decir, hermano John, de los alimentos transgénicos? ¿O qué es un alimento transgénico? Para beneficio tal vez de las personas que no han sintonizado los programas anteriores o tal vez no estén sintonizando por primera vez. Bien, los alimentos transgénicos son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente que procede de un organismo que se le ha incorporado mediante técnicas genéticas, o sea, un gen de otra especie. Gracias a la biotecnología moderna, se puede transferir un gen de un organismo a otro para dotarlo de una cualidad especial de la que carece, para que de esta forma las plantas transgénicas puedan resistir, supuestamente, esta es la posición de estos científicos, hermano Frank, puedan resistir las plagas, resistir mejor a los herbicidas y también a las sequías. ¿Hasta dónde ha llegado el hombre, hermano Frank? Increíble. Monsanto y la Pepsi Cola gastaron millones de dólares, amigos oyentes, para bloquear el etiquetado de transgénicos en Estados Unidos. Obviamente no le conviene, hermano John, decir esto, o sea, que ellos querían que no apareciera en las etiquetas de ciertos alimentos que esos alimentos son transgénicos, y gastaron millones de dólares en esa campaña para evitar eso. Más de la mitad de los gobiernos estatales en Estados Unidos han luchado para etiquetar los alimentos transgénicos. Si los votantes aceptan la iniciativa 522 en Washington, podría convertirse en la primera nación del mundo en obligar a compañías a dar alguna pista a sus consumidores de si lo que están comiendo ha sido genéticamente modificado. Interesante. Ahora Bloomberg informa que Monsanto y DuPont, que son dos de los productores de semillas transgénicas
más grandes de Estados Unidos, inclusive hasta del mundo, hermano Frank, porque Monsanto tiene acaparado prácticamente casi todas las semillas del mundo. Han entregado una cifra combinada de 8.7 millones de dólares para vencer la iniciativa. ¿Qué le parece a usted? O sea, casi la mitad de los 18.1 millones totales que han sido destinados a boicotearla, en otras palabras. El sitio web Natural News detalla los nombres de algunas de las compañías que gastaron millones de dólares en secreto para boicotar, la legislación. O sea, no le conviene, hermano John, que vean que están como injertados los productos y los alimentos. La del gobierno de los Estados Unidos de no verse obligado a etiquetar los alimentos transgénicos y perjudicar a sus consumidores, donando enormes sumas a políticos. Las mayores compañías son, tenemos una lista por ahí, hermano John, ¿usted la tiene por ahí? Sí, esta es una lista, la lista es muy larga, pero vamos a solo mencionar los más conocidos que contribuyeron, hermano Fran, para que no se legislara esta ley de que el gobierno no obligara a las compañías a etiquetar estos alimentos. Entre ellos se encuentra la Pepsi-Cola, la Nestlé, muchos conocen esa compañía, la Coca-Cola, la General Mills, la Campbell Soup Company, las famosas sopas de Campbell Soup, la Hershey Company, donde salen las barras de chocolate y los chocolates Hershey, la J.M. Smucker Company, esta compañía hace muchas mermeladas y todo este asunto, la compañía de Kellogg, los famosos cornflakes de Kellogg's, hermano Frank, el Ocean Spray Cranberries, o sea, donde el famoso jugo de cranberry, muy conocida y muy famosa aquí en Estados Unidos, esa compañía, el Bumblebee, que sale mucho de la comida de tuna fish, la compañía de Welch, el famoso jugo de uva Welch, hermano Frank, ¿qué le parece a usted? Y la Sony Delight, que saca también muchos refrescos, jugos de naranja, supuestamente. Todas estas compañías, hermano Frank, donaron millones y millones de dólares para evitar que el gobierno las obligara a no poner en sus etiquetas que esos alimentos eran transgénicos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, el Ciudadano TV, un programa de televisión en Chile, conversó con la periodista Lucía Sepúlveda, encargada de semillas y transgénicos de la Red en Acción en Plaguicidas y sus alternativas, conocida por la RAP en Chile, y también vocera de la campaña Yo no quiero transgénicos, sobre los peligros asociados a los productos de las grandes empresas de agroquímicos, tales como el glifosato. Esos son productos que están contenidos en estas siembras y en estos alimentos transgénicos. La editora del blog Periodismo Sanador, dedicado a visibilizar temáticas relacionadas con el medio ambiente y los derechos humanos, habló de las consecuencias del uso masivo de plaguicidas altamente tóxicos en Chile, como en otros países, hermano Fran, donde ya se ha generado alarma por los impactos de dichos químicos en la salud de las personas, tales como el cáncer, malformaciones en el cuerpo humano, abortos espontáneos. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que muchas personas dicen, bueno, ustedes no comen esto y tienen cáncer, ¿verdad? O están tratando de alimentarse sanamente, pero resultan con cáncer y otras enfermedades, pero no saben que los alimentos que muchas personas están consumiendo, o que tal vez podremos nosotros estar consumiendo sin darnos cuenta, son alimentos transgénicos, hermano Fran. Y estos alimentos tienen un sinnúmero de pesticidas y de herbicidas y de venenos que han sido inyectados, hermano Frank, que están atentando contra la salud del ser humano. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. El mensaje a las 7 iglesias, parte número 3.
y vamos a hablar hoy de la iglesia de Pérgamo, parte número 1. Un programa muy significativo, muy importante, hermano John, porque abarca desde el año 323 después de Cristo al año 538 después de Cristo, donde el cristianismo sufrió un cambio dramático. Dramático. O sea, es un programa muy interesante hoy en día, hermano. Sí, muy importante, hermano Fran. Esperamos que las personas que nos estén escuchando en esta hora presten mucha atención, porque el programa de hoy, en la historia bíblica y en la profecía bíblica, va a abarcar un periodo y una época que muchas personas desconocen, hermano Fran, porque esto no lo escuchan en sus iglesias de labio de sus ministros. Y es por eso, hermano Fran, que hemos querido dividir este mensaje en 2 partes. Hoy vamos a hablar de la primera parte del mensaje de la iglesia de Pérgamo, porque el material es tan extenso que el tiempo de duración de esta transmisión no nos daría para cubrirlo todo. Así que esperamos de que las personas que nos están sintonizando en esta hora no dejen de escuchar la parte número 2 que hemos de presentar en nuestro próximo programa. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12 nos dice: y escribe al ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En este mensaje de hoy, hermano John, continuaremos analizando las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, como empezamos en el programa pasado. La tercera de esa iglesia es la que hemos mencionado, la iglesia de Pérgamo. Y como vimos en nuestros programas anteriores, la primera iglesia, Éfeso, representaba la época de la iglesia apostólica en el año 31 después de Cristo, al año 100 después de Cristo. También mencionamos en el programa pasado la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, que representa el período a la iglesia pura bajo la persecución que abarcaba un periodo histórico del año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo. Bien, vamos entonces a entrar de lleno, hermano Frank. Como usted lo ha mencionado, era muy importante que usted aclarara esos puntos, porque para beneficio tal vez de alguna persona que nos está escuchando por primera vez. Pérgamo, hablando de esta iglesia que vamos a analizar y estudiar en esta hora, estaba ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Pérgamo significa elevación o altura. Nunca se le olvide ese significado, por favor, ya que estaba construida sobre una colina. Esta ciudad era la más grande de la zona y llegó a ser la capital de la provincia romana de Asia Menor y un importante centro cultural. Albergaba una biblioteca con 200,000 libros, o sea, Pérgamo. Y los pergaminos tenían su origen en Pérgamo. Qué interesante, hermano Frank. La etapa histórica de esta iglesia de Pérgamo comenzó ya, como mencionamos anteriormente, en el año 313 después de Cristo, cuando la persecución había terminado gracias al edicto de Constantino. Y es por eso que al inicio de la descripción de la iglesia de Pérgamo nos recuerda la persecución de la época anterior, o sea, Esmirna, con las palabras en tiempo pasado: y no ha negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Una vez que la persecución terminó, hermano Frank, amigos oyentes, comenzaron a introducirse una serie de errores malos en la iglesia de Pérgamo, que sufrió bajo las influencias paganas. Por varias razones, Jesucristo no pudo haber escogido a una ciudad más idónea para representar este periodo de la historia de la iglesia cristiana, pues aquella gran ciudad de Pérgamo, cuyo nombre significaba altura o elevación, como lo acabamos de mencionar, representa perfectamente el espíritu de aquella época cristiana, llena de popularidad, prosperidad, comodidad, orgullo, política mundana y apostasía. Y me pregunto, hermano Frank, si esto será el mismo cuadro que estamos viendo en la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano hoy. No el mismo cuadro, hermano. Yo diría que lo que empezó todavía sigue. Vamos a ver cómo dice el tema, para que nos podamos ver que en los días de hoy todavía las raíces se siguen sintiendo de estas cosas que pasó en Pérgamo. Vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios, hermano John, de lleno, lo que nos dice de esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12
al 17. Ujú. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán y enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tiene a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si pues no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Lamentablemente, hermano Frank, la iglesia cristiana comenzó a corromperse tal como el apóstol Pablo lo había predicho, porque muchas personas, hermano Frank, a veces no entienden de que la iglesia no tiene una vacuna antiapostasía. Si la iglesia camina en el camino recto trazado por el Señor y su palabra, va a ser una iglesia que siempre se va a mantener fiel. Amén. Pero una vez esa iglesia se desvía del consejo bíblico, como sucedió con el antiguo Israel, pues esa iglesia va a caer en apostasía. ¿Estamos de acuerdo? Y pues el apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, antes de él morir, escribió las siguientes palabras contenidas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30, que nos dicen: porque yo sé que después de mi partida, dijo Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea, hermano Frank, que iban a predicar mensajes apóstatas y falsedades para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, estas palabras son fuertes, hermano Fran, pero fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. O sea que no podemos decir que la iglesia se va a mantener siempre pura. Si la iglesia se desvía del consejo divino, de los mandamientos de Dios, deja de ser simplemente la iglesia de Dios. Y el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 también nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. O sea, esto es, hermano Fran, yo no sé si este cuadro que nosotros estamos leyendo, que se aplica específicamente a la iglesia de Pérgamo, como vamos a estudiar más adelante en este programa, hermano Fran, ¿estaremos viendo ese cuadro hoy en el cristianismo moderno? ¿Qué usted cree? Porque muchas iglesias, hermano Fran, se han apartado de la verdad de Dios. Una de esas grandes verdades, ¿cuál es? Que hemos nosotros hablado a través de estos programas y hemos dado mucho énfasis. La ley moral de Dios, sus 10 mandamientos. Porque todos tus mandamientos son verdad, dice el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 152. Entonces, ¿cómo poder decir entonces que mi iglesia tiene la verdad cuando no se está obedeciendo esa ley? El periodo de la iglesia de Pérgamo es un periodo de transición que estaba a punto de entrar en una época muy peligrosa que le hubiese sido mejor haber seguido sintiendo la persecución. Y en la misma transición, amigos oyentes, que entró la iglesia de Pérgamo, entrarán en este tiempo del fin toda la iglesia del mundo protestante apóstata uniéndose con el Estado y con Roma papal. Ahí está, o sea que esto se está cumpliendo en este tiempo del fin. ¿Por qué, amigos oyentes, decimos esto?
Porque hay un principio bíblico, hermano Frank, que nunca falla, porque fue establecido por la palabra del Señor. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo 9 y el versículo 10 nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pregunta el sabio en el versículo 10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, hermano Frank, que la historia pasada se va a volver a repetir. Y eso fue ese periodo, como estamos estudiando en esta hora, pasó con la iglesia de Pérgamo y está sucediendo en este tiempo en que estamos viviendo. Hablando de Pérgamo, acuérdense que Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, nos dice esta partecita: y escribe la iglesia al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, es la única iglesia de las 7 iglesias, hermano John, a la cual Jesucristo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y advierte en atacar con ella. Recuerdes, amigos oyentes, que esta espada es un símbolo de la palabra de Dios. Si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, decimos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la espada de 2 filos, hermano John. Y en Efesios capítulo 6, versículo 17, hablando de esa espada de doble filo, como habla el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, a esa iglesia de Pérgamo, dice el apóstol Pablo, Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano Fran, me gustaría volver a hacer un comentario breve referente a lo que usted mencionó en cuanto a la iglesia de Pérgamo. Usted hizo un comentario muy importante. El periodo de la iglesia de Pérgamo era un periodo de transición. O sea, había un cambio. Estaba pasando de ser una iglesia relativamente pura y perseguida por causa del evangelio a una forma de conformismo, hermano Frank. Y esa transición penetró o entró a la iglesia de Pérgamo, y es exactamente el mismo cuadro que nosotros estamos viendo con el ecumenismo moderno. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora entienden ese término, ecumenismo. ¿Por qué, hermano Fran? Porque vemos que cuando surgen estas reuniones ecuménicas, o sea, diferentes iglesias o cuerpos religiosos de diferentes religiones del mundo, lo menos que se abre allí en esas convenciones o reuniones, hermano Fran, es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no se menciona la palabra de Dios en esas reuniones ecuménicas? Porque la palabra de Dios, amigos oyentes, que es como una espada de doble filo, condena cada una de esas reuniones, porque esas reuniones no están de acuerdo a lo que dice el Señor, hermano Frank. Bueno, hablando de esa espada, es simbólica, es la que juzga y separa la verdad del error. En esta iglesia de Pérgamo iba a comenzar a gran escala la división entre la verdad y el engaño, entre lo correcto y el error, entre la luz y las tinieblas, entre lo verdadero y lo espurio. Esta época de la iglesia cristiana sería decisiva y divisoria entre la sana doctrina y la apostasía. Es por eso que estos programas suenan fuerte a muchos oídos de las personas que tal vez nos están escuchando en esta hora, hermano Frank. ¿Por qué? Porque cuando se presenta un contundente, así dice Jehová, esa espada de doble filo hace separación, hermano Frank, entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas, como usted lo acaba de decir, entre lo verdadero y lo espurio, entre la verdadera doctrina y las falsas doctrinas apóstatas que está presentando hoy el mundo cristiano y Roma papal. Y es por eso, hermano Frank, que la palabra de Dios está exenta, carece, no se hace presente en todas estas reuniones ecuménicas. ¿Por qué? Porque cada una de estas iglesias, hermano Frank,
o organizaciones o grupos religiosos tienen sus propias creencias que no están de acuerdo, aún así, dice Jehová. Por ejemplo, los hindúes, ¿en qué creen los hindúes? Los hindúes creen en la reencarnación, ¿sí o no? Los budistas creen en Buda y creen un sinnúmero de creencias que no están de acuerdo, aún así, dice Jehová. Pero el Papa Francisco pretende reunir y unir cada una de esas denominaciones religiosas o religiones del mundo en un solo cuerpo, hermano Frank. Y también las iglesias cristianas van incluidas en ese paquete. ¿Qué estamos diciendo con esto, amigos oyentes? Que el mismo cuadro que sucedió, el mismo cuadro de unión de Pérgamo allí en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 12, el mismo cuadro de transición estamos viendo hoy en el mundo religioso de esta tierra. Hablemos un poquito, hermano John, de la época en la que la iglesia de Pérgamo se une con el Estado. Uno de los errores que no debió hacer. Pero claro, bueno, desde el principio Cristo hizo una separación entre iglesia y Estado. Jesús dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia de Pérgamo representaba la época en la que la iglesia cristiana se unió con el Estado romano, bajo los emperadores de Constantino en el año 313 después de Cristo y Teodosio en el año 380 después de Cristo, quien hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano mediante el edicto de Tesalónica. En el año 313, como usted lo acaba de mencionar, que fue Constantino, ese famoso emperador Constantino, promulgó el famoso edicto de Milán. Todo esto está en la historia, amigos oyentes. Usted lo puede corroborar en cualquier libro de historia, por el que se reconocía oficialmente al cristianismo en todo el Imperio Romano. Se proclamaba la seguridad del culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas. Vale la pena recordar, hermano Frank, que para ese tiempo, antes del año 313, la iglesia de Esmirna, que abarcaba ese periodo antes del 313, fue fuertemente perseguida por muchos de los emperadores de Roma. ¿Por qué? Porque la religión oficial del Imperio Romano en ese entonces, amigos oyentes, no era el cristianismo, era el paganismo. Y todas aquellas personas que decían ser cristianas, se les obligaba a honrar y adorar al César. Y aquellos que no lo hacían y que se negaban a hacerlo, hermano Fran, nosotros ya lo dijimos en programas anteriores, eran arrojados al circo romano para que fuesen devorados por las fieras. En esta época de la historia de la iglesia de Pérgamo se cierra con el decreto del emperador Teodosio en los años 379 hasta el 395 después de Cristo, por el que se proclamó que el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Esto lo encontramos en la historia del hombre por Alcides Pareja Moreno en la página 133. Pero lo interesante de todo esto, hermano Frank, es que Dios condena la unión de iglesia, o sea, religión, y el Estado, o sea, la política, fuertemente en su palabra y la describe como fornicación. Lamentablemente la iglesia, símbolo de una mujer en profecía bíblica, por supuesto, como hemos enseñado y mencionado en programas anteriores, que debía ser fiel a Dios, que representa a su esposo, abandonó a Dios al unirse con los poderes temporales de esta tierra, buscando cuidado, protección y sostén en el Imperio Romano. Este fue el grave error de la iglesia de Pérgamo. De esta manera, fornicó con los reyes de la tierra, la cual hizo de ella una mujer infiel a Dios, o sea, una ramera ante los ojos de Dios, quien fue traicionado y engañado miserablemente por su iglesia. Hermano Frank, como usted lo mencionó antes, los cristianos de la época de Esmirna prefirieron seguir siendo perseguidos, prefirieron seguir siendo arrojados inclusive al anfiteatro romano antes que someterse a esta apostasía que nosotros estamos ahora mencionando y que muchos cuerpos religiosos que dicen ser iglesias cristianas y que honran solo a Dios están caminando en este mismo camino.
Esa unión de la iglesia y Estado es como quien dice casarse, hermano John. Un error muy grande, como usted mencionó. Y miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2, nos dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. Ahí está. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Una relación no muy agradable, hermano John. En otras palabras, Dios no va a salvar a una iglesia o a un cuerpo religioso, hermano Frank, como dice aquí Apocalipsis 17:1, que es prácticamente una ramera, sino que va a ser sentenciada esta iglesia. Amigos oyentes, este mensaje puede sonar un poquito fuerte tal vez para algunos de ustedes, pero la palabra de Dios es clara y contundente. Es por eso, hermano Frank, que durante la época de Pérgamo estaba en pleno desarrollo el establecimiento del poder papal, conocido en la Biblia como el hombre de pecado, el hijo de perdición, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:3. Se le conoce como el hijo de perdición porque nació como producto de la fornicación, es decir, de la unión de la iglesia y el Estado, y lleva a la perdición a los que confían en sus tradiciones y enseñanzas contrarias a las de las Sagradas Escrituras, hermano Frank. Cuando se une la iglesia pura de Cristo, con el poder del Estado, o sea, con Roma pagana, la iglesia se paganizó, en otras palabras. Y como producto de esa unión, que la Biblia lo llama una fornicación, porque no era una unión legítima entre un hombre y una mujer, como enseña la palabra de Dios, vino como producto un hijo. Y ese hijo, el apóstol Pablo lo describe como el hijo de perdición, hermano Frank, el hombre de pecado, que es el sistema papal en esta tierra que se ha encargado de sembrar el error por miles de años. Cuando cesó las persecuciones durante las iglesias de Éfeso y Esmirna, en la persona de Constantino, a su supuesta conversión al cristianismo, el número de conversos aumentó dramáticamente. Durante ese periodo de la iglesia de Pérgamo y los templos se multiplicaron por todo el imperio romano. O sea, los templos cristianos, supuestamente. La espada de la palabra de Dios, como lo leímos en el versículo 12, que transforma al que la recibe, estaba desapareciendo, hermano Fran, durante la época de la iglesia de Pérgamo, como sucede hoy en la mayoría de las iglesias que profesan la fe cristiana. ¿Qué vemos hoy, hermano Fran? Bueno, encienda la televisión, amigos oyentes, ponga un programa cristiano en la radio y vemos que lo único que se escucha son anécdotas, chistes y cuentos, pero escasea, ¿qué cosa? La espada de doble filo. Así como los adeptos inconversos se unían al cristianismo durante esa época de Pérgamo, hoy, hermano Frank, las iglesias están llenas de adeptos que no se les presenta las exigencias de la espada de la palabra de Dios. Eso es la gran tragedia que estamos viendo hoy en el cristianismo, hermano Frank, porque muchas personas están siendo bautizadas por miles, ¿sí o no? Y los pastores, ¿qué es lo que dicen? El Señor está bendiciendo la obra. Pero la gran mayoría de esas personas que están siendo bautizadas o que se están uniendo a estas iglesias desconocen las exigencias de la palabra de Dios y de la ley moral de Dios. Es muy común hoy en día, hermano John, como usted mencionó, escuchar a los ministros decir: llegará a ser cristiano si te une a la iglesia. O a nuestra iglesia. Y vemos algunos amigos y por ahí que nos dicen: fui a la iglesia este domingo y ya soy salvo. O sea, no es fácil. De esa manera, muchas de las iglesias de este tiempo están llenas de gente, pero carecen de la verdad de la palabra de Dios. Eso fue lo que ocurrió en la época de Pérgamo, hermano Fran. Exactamente el mismo cuadro que estamos viendo. Y es por eso que vemos tanta mundanalidad y apostasía en la gran mayoría de estas iglesias. O sea, que desde ese tiempo, hermano John, a hoy en día todavía sigue, como que dice, ese cáncer
sufriendo el cristianismo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Fran? Porque la iglesia dejó a su esposo, que era Cristo, dejó esa palabra de doble filo, hermano Fran, que es la palabra de Dios y sus enseñanzas, y se unió con los poderes apóstatas de esta tierra. Y eso es lo que está, por eso es que, esta es la condición moral que está ocurriendo en la gran mayoría de las iglesias hoy. Y es muy, muy escaso ver alguna persona que lleva una Biblia a la iglesia los domingos, especialmente en la iglesia católica, hermano. O en cualquier día de culto. O sea, está escaseando inclusive la palabra de Dios. Se está perdiendo ya esa costumbre, hermano Fran, La palabra. de ver las personas bien vestidas, tal vez transitando por las calles, dirigiéndose a sus lugares de culto con una Biblia en las manos, hermano Fran. En la historia de la iglesia de Esmirna, no vemos la multiplicación de los templos cristianos, ni tampoco vemos multitudes uniéndose a la iglesia. ¿Por qué? Porque durante ese periodo histórico se estaba predicando la verdad y un evangelio puro, y las personas, hermano Frank, sencillamente no lo querían aceptar. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Sí, la gente lo que deseaba escuchar era un mensaje halagüeño y agradable a sus oídos. Tal como Dios es amor, todo te va a ir bien, ven a la iglesia y se te van a acabar los problemas, cositas así. O vas a tener prosperidad y dinero. Exactamente. Pero no un mensaje que denunciaría el pecado y la apostasía en la iglesia. La mayoría de las iglesias cristianas de hoy están siendo inundadas por personas creyendo ese tipo de mensaje, pero ajenas a lo que exige la ley de Dios, que es una renuncia y abandono al pecado, hermano John. Las personas no quieren oír ese tipo de mensaje, hermano Frank. No. Definitivamente. Una iglesia con una membresía de 500, 1000 o 5000 miembros, amigos oyentes, no es una indicación para decir que esa determinada congregación es la iglesia verdadera. Pero muchos de los reavivamientos de estos tiempos modernos, hermano Frank, han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios, como en los tiempos de los apóstoles. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. Las iglesias, ese tipo de iglesias están llenas, hermano Fran. Están abarrotadas, no caben las personas. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de la verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamiento a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Hermano Fran, muchas de estas iglesias en sus cultos, esos cultos lo único que apelan es a la excitación. ¿Sí o no? Las personas se excitan, brincan, se tiran al piso, bailan, Banda en fin. de músicas. Correcto. Pero cuando termina todo, hermano Fran, salen de sus cultos peor que cuando entraron. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Y dicen, pero es que tu iglesia es muy aburrida. Exactamente. Ahí no hay música. Esos no hay himnos nada. que se cantan son muy aburridos. En mi iglesia nosotros bailamos, brincamos por una hora, hora y media sin parar. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ello. No tiene en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Vamos a mencionar, hermano Frank, el versículo 13 de Apocalipsis 2, porque la época de la iglesia de Pérgamo es la época en la cual esta iglesia se estableció junto al trono de Satanás, como lo dice Apocalipsis 2:13. Usted tenía por ahí el texto, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo, amigos oyentes, se distinguió en el año 29 antes de Cristo. Oigan bien de dónde viene corriendo esta corriente de apostasía, por ser la sede del primer culto rendido a un emperador.
se edificó un templo que fue dedicado a la diosa Roma, personificación del espíritu del imperio y también del emperador Augusto. Y en los días que Juan escribió estas palabras, los cristianos estaban sufriendo intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Domiciano. Entre los años 81 y 96 después de Cristo, quien insistía en ser adorado como Dios y Señor. Pérgamo era la capital religiosa de Asia Menor, el centro de las religiones de misterio, y había en ella muchos templos paganos. Su designación como el trono de Satanás resulta ser muy apropiado para esa época, hermano John. Sí, vamos a citar las palabras de Cristo, usted lo ha dicho, contenidas en Mateo capítulo 20 y el versículo 26, que nos dicen: mas entre vosotros no será así, le dijo Cristo a sus discípulos, oigan bien estas palabras, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermano Frank, estas palabras de Cristo fueron revertidas por Satanás y las herejías papales crecieron rápidamente durante esa época profética de la iglesia de Pérgamo. Esto tomó lugar y fue verdadero en la sede romana. Otros lugares como Constantinopla, Jerusalén, Éfeso y Alejandría intentaron recibir la misma exaltación. Todos contendían por la supremacía, pero Roma fue finalmente reconocida como la cabeza del mundo cristiano y al Papa como supremo y señor de ser adorado en la tierra. Qué interesante, hermano Fran. O sea que las palabras de Cristo contenidas en Mateo 20:26 fueron echadas por tierra prácticamente durante el periodo de la iglesia de Pérgamo. Y es por eso, hermano Frank, que ese mensaje a la iglesia de Pérgamo comienza: yo soy el que tengo la espada de doble filo. O sea, la palabra de Dios había desaparecido prácticamente de esta iglesia. Y todo cambió, hermano John. Desde esa época se invirtieron los papeles, ya que este era el plan maestro de Satanás. Por un lado, perseguía. Cuando dejó la persecución, vino con el engaño de apartarse de la palabra de Dios y se llenaban las iglesias. Cristo, el Hijo de Dios, pasó de ser Señor y digno de adoración. Y entonces, ¿qué pasó? El obispo de Roma llegó a tomar el lugar que le correspondía solo a Cristo. Y hoy en día lo vemos también, hermano John, ese asunto. Es correcto. Muy importante eso. Satanás, con su astucia y engaño, por supuesto, ha hecho creer a muchos profesos cristianos que hoy todo ha cambiado, hermano Frank. Eso es lo que está promoviendo el ecumenismo a nivel mundial, que ya estamos en otra época. O sea, que ya estamos en el siglo XXI. Y dice Satanás: lo que enseñaban nuestros antepasados ya pasó de moda. Eso era para esa época. Esos viejitos pioneros que enseñaban eso y esto son anticuados y sus escritos son que arcaicos. Esa viejita que escribía esto o aquello, hermano Fran, todo eso ya pasó de moda y era para esa época. Eso es lo que se está promoviendo en la gran mayoría de las iglesias del cristianismo hoy y en la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, hermano Fran. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Ha cambiado la palabra del Señor? Bueno, Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Ese trono que menciona el versículo 13, hermano Fran, porque dice que donde está el trono de Satanás, es mencionado un poco más tarde, en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde describe la famosa transición de Roma pagana imperial a Roma papal, o sea, la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13:1, a quien el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, de acuerdo a Apocalipsis 13:2. Ese tema ya lo ampliamos en la serie titulada La bestia que sube del mar. Si hay alguna persona que está interesado en esa serie, nos puede llamar. ¿A qué se refiere al decir que la morada de Pérgamo es donde está el trono de Satanás? Bueno, para entender este versículo muy revelador, hay que conocer algunos detalles de la historia de esta gran ciudad, hermano John. En el año 133 a.C., el rey Hemífero Átalo III leyó en su testamento del reino de Pérgamo al pueblo romano. Bajo el control del Imperio Romano, Pérgamo se convirtió en la capital
de la provincia romana en Asia Menor. O sea que le entregó prácticamente, hermano Fran, el reino de Pérgamo a Roma. Por lo tanto, Pérgamo, al ser parte del Imperio Romano, sujeta a los designios de Roma, moró donde está el trono de Satanás. Fue lamentablemente en el trono de Satanás, o sea, Roma, donde se corrompió la doctrina de Cristo, amigos oyentes, una vez que la iglesia se unió con el imperio romano pagano y comenzó a absorber su paganismo como una esponja. Ahí lo vemos en el caso de Constantino, cuando, entre comillas, hermano Fran, se convierte al cristianismo. Es aquí donde obró el misterio de iniquidad, hermano Fran. Vamos a hablar de una época muy interesante. Sí, la época en la cual la iglesia asimiló el paganismo y la veneración de personas, violando así, hermano John, uno de los 10 mandamientos. Y los principios bíblicos de la palabra del Señor. Pérgamo era una ciudad pagana muy religiosa, llena de idolatría, tal como la antigua capital griega de Atenas, que había estado entregada a la idolatría, si lo leemos en Hechos capítulo 17, versículo 16. Que ahí llegó el apóstol Pablo. Exactamente. En Pérgamo se encontraban varios templos dedicados a rendir cultos a diferentes dioses paganos. También contó con el primer templo erigido en honor al emperador Augusto. Otro templo, hermano Frank, era dedicado para adorar al emperador Trajano y otro más para venerar al emperador Severo. Así que en Pérgamo se practicó un gran culto a los emperadores romanos como si fuesen divinidades, como si fueran Dios. Ellos deseaban ser adorados como Dios. Que tras la transición a Roma papal, amigos oyentes, continuó en la veneración de los obispos de Roma, que llegaron a ocupar finalmente aquel trono del poder mundial que los emperadores romanos habían ocupado antes de ellos, pero que habían dejado desocupado por haber trasladado la capital del Imperio Romano a Constantinopla en el oriente. Por eso la Biblia lo llama el trono de Satanás. Dios condena la veneración de seres humanos, amigos oyentes. Ni el mismo Pedro, que supuestamente se enseña, hermano Fran, que fue el primer papa, se dejó venerar. Usted tenía por ahí el texto, ¿verdad? Bueno, Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26 nos dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Cuántas veces vemos, hermano John, el obispo de Roma, en este caso el Papa Francisco, actuando así como actuó Pedro? No, multitudes se postran ante él y le besan su anillo papal y él recibe la adoración, hermano John. A ninguno de ellos le dice: levántate, que yo soy un hombre como tú. No. Dignatarios, hermano Fran, presidentes, reyes. Santo Padre, le dicen. Imagínese. Así que podemos darnos cuenta que la palabra de Dios echa por tierra lo que promueve Roma papal, hermano Frank, y lo que promueven todas estas iglesias que se están uniendo a Roma papal a través del ecumenismo. Por eso carece y está exenta en esos concilios ecuménicos. ¿Por qué, hermano Frank? Porque la palabra de Dios condena cada una de estas cosas. La época en la cual la iglesia de Pérgamo asimiló la adoración también al sol. Pérgamo era además la sede del antiguo culto babilónico al sol. Amigos oyentes, cuando los caldeos fueron derrotados por los medo-persas, huyeron a Asia Menor, donde establecieron su colegio central en la altiva ciudad de Pérgamo. Por lo tanto, Dios escogió la iglesia de Pérgamo para utilizarla como símbolo profético de aquella época apóstata en la que la adoración al sol fue introducida en la cristiandad. Qué triste, hermano Fran. Fue el emperador romano Constantino. Vuelve y sale a colación este hombre, hermano Fran, porque este hombre marcó la historia de esta transición entre el cristianismo y el paganismo, quien en el año 321 después de Cristo emitió la primera ley de descanso durante el día del sol del Imperio Romano, mandando que todos los habitantes del extenso Imperio Romano debían cesar de trabajar en el 10 solis. Y 62 años después, el emperador romano Teodosio
cambió el nombre 10 solis, día del sol, por 10 dominicus, o sea, día del Señor, camuflando de esta manera el día del sol pagano con un lindo nombre cristiano. Hermano Fran, hacemos un llamado. La gran mayoría de las personas que nos están escuchando hoy, que van a sus iglesias en el día domingo y que guardan el domingo, tristemente no están guardando un día aprobado por una así dice Jehová, sino que están guardando un día que fue impuesto por Roma pagana, el famoso día de 10 solis o día del sol. Pérgamo era la época de la cristiandad en la que la iglesia romana y el paganismo romano se mezclaron. El cristianismo absorbió muchas de las costumbres paganas del imperio romano. Y durante la época de Pérgamo se comenzaron a usar velas de cera. En el año 320 después de Cristo se comenzó la veneración de ángeles y santos muertos, como también el uso de imágenes. En el año 375 después de Cristo, prácticas que Dios prohibió claramente en su palabra, hermano Frank. Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice: yo, Juan, me postré a sus pies, a los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, las enseñanzas bíblicas permanece por siempre, y ni aún a un ángel del cielo, hermano John, podemos darle, recibe adoración. O darle nuestra adoración. Imagínese. Era la época en la cual comenzó la misa, hermano Frank, como un rito del sacrificio diario en el año 394 después de Cristo, cuando las Sagradas Escrituras dicen claramente que Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Usted tenía por ahí el texto. Hebreos capítulo 10, versículo 12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, en la misa, hermano John, el sacerdote, por medio del levantamiento de la hostia y el cáliz, Cristo es una y otra vez sacrificado cada domingo. Era la época en la cual comenzó la exaltación de María, hermano Frank, como 4 siglos tras su muerte, en la cual el término la Madre de Dios se aplicó por primera vez a ella en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. También durante esa época de la iglesia de Pérgamo se comenzó a usar vestiduras especiales para los sacerdotes, o sea, para los curas, en el año 500 después de Cristo, y en la cual se inició la extremaunción en el año 526 después de Cristo. Ya para esta época, hermano John, la Biblia estaba totalmente puesta a un lado. Jesús dice en Mateo capítulo 15, versículos 3 y 9, respondiendo él, Jesús dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, hermano Frank, ahí está que todo y cada una de esas cosas no fue aprobado por la palabra del Señor. El apóstol Pedro habla también de esas tradiciones en 2 de Pedro 2, 1 y 2, que nos dice: pero hubo también falsos profetas, dijo Pedro, entre el pueblo, como habrá, tiempo futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Cada una de estas herejías, hermano Fran, fueron introducidas justamente en la época de la iglesia de Pérgamo. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso es que la verdad, la palabra de Dios, desapareció de la iglesia de Pérgamo, y por eso, hermano Fran, el mensaje a la iglesia de Pérgamo comienza hablando de la espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. El cardenal Newman admite en su libro El desarrollo de la religión cristiana, a la página 359, hermano Fran, que templos, incienso, aceite, velas, ofrendas devocionarias, el agua bendita, los santos, las fiestas y estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales, la coronilla de sacerdotes y monjes, las imágenes,
todos son de origen pagano. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Un cardenal de la iglesia de Roma. Pero vamos a abundar en cuanto a este mensaje porque el tiempo prácticamente se nos ha ido de las manos, hermano Fran. Vamos a hacer un llamado a las personas que nos están escuchando. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo creo que con este programa radial, hermano Fran, estamos haciendo un llamado a cada una de las personas que vayan a la palabra del Señor. Amén. Y que puedan probar de que la religión y a la iglesia a la cual estas personas están asistiendo, esa religión o esa iglesia a la cual tú perteneces, amigo oyente, está viviendo y está enseñando una así dice Jehová. Amén. Si usted se quiere comunicarse con nosotros, comuníquesenos a través del correo postal a el Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569, si prefiere llamarnos. A los números 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desearía visitarnos en nuestra iglesia, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, Tampa, Florida, 33614. Tenemos servicios todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana y los miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si el Señor lo permite, nos veremos en nuestra próxima intervención.